Recordemos que una vez hayas hecho el abordaje efectivo de tu cliente y ya hayas hecho empatía con él, lo primero que tenemos que hacer antes de irnos a ofrecer el producto es conocer a nuestro cliente. Para conocer a nuestro cliente tenemos claro que son 3 bloques de preguntas que tenemos que determinar con precisión para poder tener una mejor conversación con nuestro cliente. Hablemos de perfil. ¿Qué es el perfil? Vamos a garantizar que efectivamente nuestro cliente cumpla con los requisitos mínimos para tomar la póliza. En ese orden de ideas vamos a determinar su estado de salud, que al día de hoy no tenga ninguna preexistencia, que no tome ningún tipo de medicamento o que no esté en algún tratamiento por alguna enfermedad grave. Aquí también tenemos que determinar la edad, que efectivamente nuestro cliente esté dentro de los rangos de 18 a 65 años de edad. Y finalmente tenemos que determinar con nuestro cliente si él es el titular. Sabemos muy bien todos que este producto es exclusivamente para los titulares de cuenta de ahorro o de tarjeta de crédito. Lo que hago aquí es validar que efectivamente la persona que tengo sentado al frente mío es el titular de la tarjeta o de la cuenta de ahorro sobre la cual posiblemente haríamos el negocio. Siguiente, quiero determinar el riesgo de mi cliente. Aquí no es otra cosa que determinar el ciclo de vida de mi interlocutor. ¿Cuál es el ciclo de vida? Hay 3. 1. Personas jóvenes sin hijos. 2. Padres con hijos pequeños. Y 3. Padres con hijos grandes. Aquí lo que hago determinar es en cuál ciclo de vida, en cuál de estos 3 ciclos de vida se encuentra mi cliente. Y finalmente voy a determinar el color de mi interlocutor. Ustedes también conocen ya que hay unas dominancias que son dominancia izquierda y dominancia derecha. Que en la dominancia cerebral izquierda se encuentran nuestros clientes azules y nuestros clientes verdes. En la dominancia derecha se encuentran nuestros clientes amarillos y nuestros clientes rojos. Toda esta información es una información vital que debemos conocer antes de irnos a ofrecer el producto, y con toda esta información lo que hago es tener una conversación comercial muchísimo más efectiva con mi cliente. Ahora lo que quiero es que determinemos algunos ejemplos de cómo vamos a indagar a cada uno de nuestros clientes en estos diferentes bloques de preguntas. En el estado de salud le debo preguntar si toma algún tipo de medicamento, si está medicado actualmente, si está siendo tratado por alguna enfermedad grave, y adicionalmente si tiene algún tipo de preexistencia o algún tipo de limitación física. En edad, pues básicamente qué edad tiene al día de hoy cumplida. Y titular, necesito determinar si mi cliente, señor, usted es el titular de esta cuenta de ahorros, de esta tarjeta de crédito. Perfecto. En ciclo de vida, tal vez puedes hacer preguntas como: ¿tiene hijos? ¿Cuántos años tienen sus hijos? ¿En qué curso se encuentran sus hijos? ¿Es casado? ¿Es soltero? ¿Quiénes dependen económicamente de usted? Y finalizo con algún ejemplo de las preguntas que te ayudarán a determinar el color de tu cliente. Aquí puedes hacer preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es la profesión? ¿Usted qué estudió? Si pudiera escoger otra carrera, ¿qué carrera estudiaría? ¿Qué le gustaría estudiar? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Qué le gusta hacer en sus tiempos libres? De esa forma tendrás algunas señales para determinar el color de tu cliente. Ahora bien, llegamos a la parte en la que vamos a empezar a sensibilizar a nuestro cliente. Y quiero que empecemos a revisar cómo vas a sensibilizar a ese cliente que tiene unos hijos grandes. Ese cliente que te dice, no, mis hijos ya están lo suficientemente grandes, ellos ya no dependen de mí, ellos ya verán qué hacen si a mí me pasa algo. A este cliente es muy probable que lo podamos sensibilizar de la siguiente forma. Este cliente tiene un mundo que lo componen 4 elementos: un trabajo, una pareja, unos hijos que si bien ya están grandes pero en todo caso existen, y un patrimonio. Te lo voy a resaltar en azul, te lo voy a resaltar en otro color. ¿Por qué? Porque por acá es por donde vamos a sensibilizar a ese cliente que ya tiene unos hijos grandes. Aquí le tengo que empezar a hacer preguntas a mi cliente para poderlo llevar de un escenario negativo a un escenario positivo. En ese orden de ideas, lo primero que vas a empezar a preguntarle a tu cliente es: señor cliente, si usted tuviera alguna circunstancia médica, algún accidente, alguna enfermedad que le impidiera seguir trabajando, ¿el ingreso y su trabajo se vería afectado?
¿Qué te va a decir tu cliente? Sí, ¿verdad? A continuación, la pareja. La pareja de nuestro cliente posiblemente se va a ver afectado tanto económicamente como anímicamente. Entonces la pregunta para nuestro cliente es, ¿su pareja se vería afectada? Sí, claro. Sus hijos, aunque ya no vivan con usted económicamente, es probable que se tengan que empezar a hacer cargo de usted y ellos ya tienen su economía, ya tienen su independencia, por lo tanto sus hijos se van a ver afectados económica y emocionalmente acá. Y acá es donde quiero que hagamos sobre todo énfasis. El patrimonio. Es muy probable que este cliente lleve años acumulando un patrimonio que se puede ver representado en una casa, en un vehículo, en finca, cualquier elemento que constituya el patrimonio. Es muy probable que si a este cliente le llega a pasar algo, le tenemos que hacer la siguiente pregunta. Señor cliente, ante una circunstancia médica que usted necesite 30 millones de pesos y que usted no tenga los recursos inmediatos, ¿qué tendría que empezar a pasar con su patrimonio? ¿Lo tendría que empezar a vender? Sí, ¿verdad? Ok, aquí ya se presenta una afectación en ese patrimonio. La pregunta que tendríamos que hacerle también a nuestro cliente sobre el patrimonio es, señor, ¿qué pasa cuando nosotros salimos a vender la casa, el vehículo por necesidad? Lo terminamos regalando, ¿verdad? En ese orden de ideas, lo que yo hago para terminar este escenario negativo es, señor cliente, ¿te gustaría que todo este fuera el escenario para su vida el día que algo le llegue a suceder a usted y se presente todo este deterioro? Déjeme decirle, y ahora me voy a ir al escenario positivo, déjeme decirle que Da Vivienda ha generado para usted una oferta comercial, un producto llamado La Vida Integral, que ante este escenario, que sus ingresos se vean afectados por una enfermedad, por algún accidente o por alguna calamidad, usted no se vaya a ver afectado. En ese orden de ideas, lo que te tienes que preguntar a tu cliente es, ¿listo? Se presentó la enfermedad, se presentó el accidente, normal, aquí hay una afectación. El Banco de Vivienda te va a activar automáticamente estos 120 millones de pesos para que emocionalmente tu pareja, si bien está afectada, por lo menos económicamente no haya una afectación. Que tus hijos, que si bien ya están grandes, no se tengan que hacer cargo de tu tratamiento ni de tus recursos de la canasta familiar porque no se van a ver afectados. En ese orden de ideas no los vamos a afectar, pero lo más importante acá para nuestro cliente es que él no va a tener que salir a vender su patrimonio, ¿sí? Entonces, el patrimonio no lo va a tener que vender. Escenario negativo, escenario positivo. Sin seguro, con seguro. Y llegamos a ese cliente que tiene hijos pequeños, ese cliente que muchas veces lo sensibilizamos de una forma muy roja. Pues acá lo vamos a sensibilizar también llevándolo de un escenario negativo a un escenario positivo. Este mundo es el mundo de los niños. El mundo de un niño pequeño, como lo que ya les he venido diciendo, lo componen 4 elementos: un papá, una mamá, un colegio y una casa. A grandes rasgos, esos son los elementos que componen el mundo de un niño, digamos, de 5 años. Aquí vamos a hacer el siguiente ejemplo. Aquí es fundamental poder determinar qué porcentaje de los gastos de la casa aporta el papá y qué porcentaje aporta la mamá. Para este ejemplo, vamos a jugárnosla con un ejemplo de 50-50. Cuando ya hayas determinado qué porcentaje aporta el cliente a los gastos de la casa, lo llevas a este escenario. Señor cliente, si por alguna razón usted llegara a no existir, llegara a faltar y desaparece del ingreso de su casa ese 50%, la pregunta que le tendría que hacer es, ¿su esposa se podría hacer cargo automáticamente del otro 50%? ¿Su esposa podría pasar de aportar el 50% a aportar automáticamente el 100%, para la manutención de los gastos de su casa? Pues muy probablemente la respuesta de tu cliente será no. En ese orden de ideas, aquí va a haber una afectación para la mamá de este niño. Aquí hay algo determinante. Su esposa podría seguir pagando el mismo colegio, la misma calidad de educación que le pagan hoy por hoy entre ustedes dos a su hijo, o probablemente lo tiene que cambiar de colegio. Cambiar de colegio será la respuesta de tu cliente. En ese orden de ideas,
La educación del hijo es la parte primordial en el mundo de los niños. Garantizar que esa educación no se pierda. Y finalizo con la casa. Señor cliente, su esposa podría seguir pagando el mismo arriendo o el mismo crédito hipotecario por donde viven actualmente, o probablemente le toca irse a vivir a otra casa, devolverse para donde los papás. Ahí habría una afectación. En ese orden de ideas, al niño lo cambiaríamos de casa. Señor cliente, ¿a usted le gustaría que todo este fuera el panorama para su hijo el día de mañana si usted llega a faltar? Me voy al escenario positivo. Déjeme decirle que el Banco de Vivienda ha diseñado un beneficio que se llama la vida integral, mediante el cual, si usted llega a faltar, su esposa no se va a ver afectada, por lo menos económicamente, o porque va a tener una suma económica que le va a permitir hacer las veces de papá y de mamá al mismo tiempo. Otra parte fundamental es que van a tener los recursos suficientes para que la educación de su hijo no se vaya a ver afectada, por ende aquí no haya una afectación. Y finalmente, no se vaya a tener que ir a vivir su esposa con sus hijos a otra casa. En ese orden de ideas estaríamos hablando de escenario negativo, escenario positivo. Señor cliente, ¿en cuál de estos dos escenarios preferiría que estuviera su hijo? ¿En este escenario o en este escenario con la vida integral? Y bien, ahora llegamos a ese cliente joven, sin hijos, ese cliente que muchas veces te responde: yo todavía no necesito un seguro porque no tengo hijos y no tengo a quién dejar. A este cliente lo vamos a sensibilizar principalmente por algo, por evitar que él tenga que depender nuevamente de sus padres. Y empiezo. Señor cliente, si usted por alguna circunstancia médica, algún accidente, alguna incapacidad, no pudiera seguir trabajando, entonces los ingresos por su trabajo se verían afectados. Sí, ¿verdad? Siguiente. ¿Los proyectos que usted tiene para estudiar o de viajar se verían afectados ante esta contingencia? Muy probablemente, ¿verdad? Entonces aquí habría una afectación. Sus padres tendrían que volverse a hacer cargo de usted. ¿A usted le gustaría que a sus 22, 23, 24 años sus padres se tuvieran que volver a hacer cargo de su salud, de su cuidado personal? Pues aquí lo que queremos es evitar eso. Ante esta afectación, pues sus padres estarían ahí afectados. Vida social. ¿Podría seguir existiendo vida social? No, ¿verdad? Señor cliente, este es el escenario que Davivienda no quiere para usted. Precisamente por eso hemos diseñado un producto que se llama la vida integral, mediante el cual, ante esta contingencia que usted no pueda seguir trabajando, que usted sufra alguna situación médica, usted por lo menos va a tener los recursos económicos para seguir estudiando o para viajar en el momento que lo decida. Siguiente. Sus padres no se van a ver afectados económicamente porque no van a tener que volverse a hacer cargo, porque usted va a tener los recursos suficientes para poder pagar el tratamiento o las personas que necesite para su manutención. Y finalmente, lo más importante, su vida social no se va a limitar a una cama y 4 paredes. Mediante la vida integral, lo que nosotros buscamos es evitar que todo este sea el escenario para su vida, y queremos es que ante una circunstancia no prevista por usted, todos sus entornos de la vida no se van a ver afectados. Y para finalizar, queremos entregarte una herramienta adicional que es el mundo de todos. ¿Y por qué es el mundo de todos? No es exclusivamente ni para la persona joven, ni para el que tiene hijos pequeños, ni exclusivamente para quien tiene hijos grandes. Esta parte o este mundo se lo puedes aplicar a cualquiera de los tres, sin depender del ciclo de vida. El mundo de todos tiene que ver de la siguiente forma. Aquí es fundamental determinar qué porcentaje de los ingresos de nuestro cliente dependen de su trabajo y qué porcentaje dependen de las inversiones o de las rentas. Para este ejemplo, vamos a suponer que el 100% de los ingresos de nuestro cliente provienen exclusivamente de su trabajo. Aquí la palabra clave es evitar que nuestro cliente vaya a depender de la caridad de alguien. Entonces lo empezamos a hacer de la siguiente forma. Señor cliente, si sus ingresos provienen 100% de su trabajo y por alguna situación médica usted llega a perder ese ingreso, es por una incapacidad, usted llega a perder ese ingreso y usted no tiene ningún tipo de inversión o renta,
automáticamente usted y toda su familia